haber podido estar en ventaja desde los primeros minutos con ese penal que le había regalado de alguna manera Jamaica en desatenciones, y seguía insistiendo. No se daba, el partido estaba cerrado, estaba de ida y vuelta, de situación para Jamaica, de situación para Guatemala. Trataba de imponerse la selección local de alguna manera, y esto es tremendo. Es tremendo el golazo de Guatemala. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Una nueva vez aquí en el canal seguimos con el premundial sub-17 de CONCACAF, en este caso hablando de un nuevo cruce de octavos de final. Vamos a estar hablando del partido entre Guatemala y Jamaica, Jamaica y Guatemala, los chapines sub-17 en este caso, tratando de pasar a cuartos de final, o también Jamaica, quién será el que ocupe ese cupo y poder estar a nada de poder clasificar claramente a semifinales y ser uno de los clasificados al mundial del sub-17. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y quieran, obviamente se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a analizar, reaccionar, resumir, hablar del partido por cuartos de final, perdón, de octavos de final entre Guatemala y Jamaica, Jamaica y Guatemala, de este premundial sub-17. Bien, ahí tenemos el inicio de este partido con el saludo, la selección de los chapines de local, en este caso en sus tierras, frente a una selección de Jamaica, como vemos la formación, dura, una selección a temer, siempre a tenerle respeto, 5-3-2 para ellos. Después la selección de Guate, ¿no?, de los chapines con ese 4-3-3 que no se negocia para nada, y arrancando el partido desde el minuto 0 del encuentro, después de ahí alientos entre los jugadores, los chapines queriendo replicar lo que ya habían hecho los del sub-20 para poder clasificar a Indonesia, y arrancando el encuentro, arrancando el partido. Ahí lo tenemos al coach Marvin Cabrera buscando con sus chapines un paso más, pero como ya les digo, una selección de Jamaica que ha demostrado ser importante, ha demostrado ser respetable, se ha ganado el respeto de sus competidores, de las demás selecciones, porque ha estado muy bien. Pero Guatemala es Guatemala. A nivel juvenil está dando muchísimo que hablar. Ya lo hemos visto con el sub-20 y aquí lo veíamos desde los primeros minutos con el penal. Se encontraba un penal, desatención de Jamaica en el fondo, en la pelota parada. Es penal, no hay con qué darle, es penal, no lo ve, pero es penal, claro está. Y arrancaba el partido con un penal malogrado para Guatemala, atajado, sí. Jamaica mantenía el 0. No podía Guatemala, un penal errado por Real, por el jugador chapín, por el guatemalteco, y arrancaba cuesta arriba la cosa, porque esto a nivel psicológico afecta y se nota, ¿no? Cuando vemos llegadas de la selección de Jamaica, cuando vemos alguna que otra recuperación, y sin embargo Guatemala seguía, trataba de no perderse mucho en ese golpe de haber podido estar en ventaja desde los primeros minutos con ese penal que le había regalado de alguna manera Jamaica en desatenciones, y seguía insistiendo. No se daba, el partido estaba cerrado, estaba de ida y vuelta, de situación para Jamaica, de situación para Guatemala. Trataba de imponerse la selección local de alguna manera, y esto es tremendo. Es tremendo el golazo de Guatemala. Es tremendo el gol de Selvin, por favor. ¡Qué golazo! No saben hacer goles normales en Guatemala. ¡Qué golazo! Por favor, de Selvin, por el amor de Dios. Golazo de Guatemala, y el 1-0 de los 12 pasos era muy fácil aparentemente. Y Guatemala, a través de ese gol de Selvin, mamita. Golazo de Guatemala. No saben hacer goles normales, ya les digo, Golazo. Festejadísimo. El gol, el 1-0 de la selección de los chapines, que tremendo latigazo de otro partido, de otro encuentro, como ya lo vimos en el sub-20 también el otro día en el amistoso. Increíble lo de los chapines, increíble lo de Guatemala, que mamita los goles que hace, mamita, y el 1-0 arriba,
quedándose en ventaja, tomando confianza desde ese primer gol, encontrando, ¿no? cierta confianza en ellos, y también la desesperación en Jamaica, que ya les digo, es un rival a respetar siempre. No hay que dejarlo crecer en el juego, como por momentos ha pasado, que Guatemala se ha tratado de defender a lo que era. Acá obviamente bien los árbitros en cuanto a los fallos por el momento, tratando de seleccionar bien las decisiones que iban tomando a medida que cada una de las jugadas se iba dando, y bueno, alguna que otra falencia, sobre todo en este caso lo que hemos visto hasta ahora del lado de Jamaica, más allá de alguna que otra desatención que pueda llegar a tener también Guatemala. Recordemos que son jugadores de menos de 17 años, o sea, son jugadores que están transitando todo lo que tiene que ver con su vida personal, creciendo. Y miren este otro gran gol, el empate de Ronaldo Barrett de Jamaica, golazo también el de Ronaldo Barrett, muy bien pateado, sin duda alguna que sí. La verdad es que lo ha hecho muy bien, y Ronaldo Barrett ponía las cosas 1-1 para Jamaica, que se venía arrimando, que venía llegando, que iba queriendo buscar el empate, lo encontró y siguió ahí es donde Guatemala más sintió el empate de Jamaica y empezó a tener más situaciones, más allá de no rendirse, como ya les digo, no se dejó estar, siguió avanzando y trataba de buscar lo que era el empate, pero el 2-1, pero sin embargo no se le daba a Guatemala, más allá de esto, buscando, pero nada concreto, nada fuerte, nada quizás de lo mejor a nivel ofensivo. Y Jamaica sí iba encontrando lo suyo. Acá un remate casi desde la mitad de la cancha de uno de los centrales, bien igual respondiendo el arquero, y vemos de vuelta otra gran atajada del arquero de Jamaica cuando parecía otro golazo para Guatemala, que no sabe hacer otro tipo de goles. Otra vez el arquero de Jamaica, mamita, cada vez era más cercano el gol de Guatemala. La verdad que jugaba con fuego el arquero de Jamaica, jugaba con fuego todo Jamaica, porque se defendía ahí al borde, al límite. El arquero estaba muy bien parado igualmente, hasta que en un momento no iba a poder ser más. Error terminó siendo Gavino Vázquez, dándole el 2-1 a los Chapines, a Guatemala. Los Chapines nomás festejándolo a pleno en sus tierras frente a Jamaica, sacando un partido difícil adelante, No era nada, pero nada simple ganarle a un rival como Jamaica, que viene haciéndose cada vez más fuerte en sus categorías, desde la primera, desde la mayor hasta la más juvenil de todas, y Guatemala sacando un resultado muy, pero muy complicado adelante, un partido totalmente dificultoso por donde se lo mire, y Jamaica obviamente estando o quedando eliminada, después de haber tenido una interesante fase de grupos. La verdad es que deja bastante ahí que desear en cuanto a lo que fue el partido, porque Guatemala le ha ganado bien, le ha ganado bien en el encuentro y terminó marcando el 2-1, que terminó siendo final obviamente, final del partido, final del encuentro. Guatemala, sí, a cuartos de final. Los Chapines están en cuartos de final, a un paso de repetir lo que hace meses atrás en esas mismas tierras lograba el Sub-20, clasificar al Mundial Sub-20. Ahora quiere hacerlo la Sub-17. Los Chapines están muy, pero muy bien. Están en un estado de gracia hermoso y quieren volver a tener otro Mundial. En este caso, a nivel Sub-17, sacaron un resultado muy, pero muy importante adelante, como el de Jamaica, que como ya repetimos ha tenido una fase de grupos interesante. O sea, siempre ha sido un rival a respetar, porque ha tenido empate, por ejemplo, con Costa Rica, ha sabido también perder, pero ha tenido resultados importantes, y aquí Guatemala lo deja en claro, avanza a cuartos de final, y ahora veremos cómo se termina dando. Veremos qué pasa con Estados Unidos en un duelo clave para saber quién va a ser uno de los clasificados sí o sí al Mundial del Sub-17. Duelo totalmente complicado, totalmente duro, pero no imposible, Que Guatemala se mentalice que sí se puede.
sí se puede. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si confían en Guatemala, si creen que puede con Estados Unidos. Acá abajo dedito para arriba, comenten también qué les parece este próximo cruce, cómo vieron el partido de hoy, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.